voy a compartir con ustedes las ideas que hay detrás del patrón de movimientos del estilo Chief and Trend. Ustedes vieron que hay un círculo, un rombo y un cuadrado. Es decir, la línea redondo, cuadrado, rombo. Ya saben de qué va la cosa. Cuadrado, por ejemplo, redondo, rombo. Cuando usamos la línea recta, el cuadrado, lo que estamos refiriéndonos principalmente a lo que sería el choque duro. Vamos a imaginar como el juego piedra, papel o tijera. El cuadrado es la piedra, el rombo es la tijera y el círculo es el papel. Cuando usamos lo recto, estamos hablando de bloqueos duros, principalmente bloqueos cortos, ya cuando la presión se hace sentir, más choque. Cuando hablamos de rombo, estamos hablando de ir al encuentro, cortar y como una cuña ingresar. Y cuando hablamos de círculo, estamos hablando de técnicas de defensas y o ataques envolventes. El círculo que me va a llevar a envolver, como si fuera la capa de un torero. No existe una división exacta, o sea, como siempre digo, todo es bueno, nada es absoluto. En este caso tampoco es absoluto. Estamos hablando de ideas generales frente a patrones de movimiento. La línea recta, el cuadrado, la utilizamos cuando de pronto el ataque se vino muy cerca nuestro, estamos a corta distancia y estamos chocando, estamos tratando inclusive de hacer zafes y de golpear con dureza. La línea angular, el rombo, la hacemos más para entrar en distancia cortando, no necesariamente de frente y por el centro. De hecho, estamos hablando también de angularnos. Si se acuerdan, en el video anterior de la posición Sanjiao-Ma o el paso Sambu, cuando es Ma hacemos referencia a caballo, a posición. Cuando decimos Pu o Bu es paso. Entonces, con Sanjiao-Ma puedo entrar al ángulo. Lo importante, aprender a utilizar todo. Cuando hablamos de redondo, ya podemos hablar inclusive de técnicas envolventes que absorban, envuelvan, principalmente para pasar a las técnicas de agarre y control. Recordemos que todo lo que es Kung Fu chino tiene movimiento de espiral. Aunque yo haga esto recto, en realidad siempre va a tener el movimiento de espiral consecutivo. No es un choque por el choque mismo. Si hago angular también se va generando el espiral. Hay que ensayarlo mucho y yo recomiendo que vayan tirando, por ejemplo, el compañero, golpes de distinta intensidad, aumentando la velocidad para que seamos capaces de salir al encuentro utilizando el principio. Básicamente el principio de
la espiral, la seda desenrollándose, es como una onda. Y obviamente esto se produce más en lo que es lo redondo. Aunque las líneas, los movimientos parezcan, o sea, se confundan, tenemos que practicar. Primero, entender. Ir formando el cuadrado. Después, el ángulo. La cuña, salir al encuentro. Mientras que el cuadrado es más de 90 grados, la cuña es más de 45 grados, salir al encuentro. Y lo redondo es más amplio y envuelvo, ayudándome siempre por el paso de triángulo. Eso también se puede trasladar al suelo, al plano de la caminata. Aunque la cámara no lo puede tomar, pero voy a tratar de imitarlo. Básicamente, recto, ángulo, rodear. Siempre acompañado por el adecuado juego de cintura. Por más que haga el choque, tiene que estar acompañado por el juego de cintura. Por más que haga ángulo, tiene que estar acompañado por la cintura. No es un movimiento aislado, es todo moverme en bloque, en estructura. Y obviamente también en lo que es los movimientos de redondeo. Los cuales, estos últimos, nos pueden servir para practicar el cuerpo a cuerpo, en sujeción, en agarres y tratar de... Estoy trabajando en los videos sin un compañero, pero voy a tratar de ilustrar lo mejor posible. En agarre, salir, zafar, mientras que el cuadrado va al choque, piedra, choque duro, el rombo sale a cortar, tijera, y el círculo sale a encontrar y a envolver en líneas que se llevan las unas a las otras. No es tanto las técnicas en sí mismas. En Chi Fan Chuen practicamos los esquemas, las formas, pero lo más importante es el entendimiento del movimiento de forma ya práctica. Es importante, una vez entendidos los patrones de movimientos básicos, empezar a buscarle la aplicación directa. No tiene sentido estar 10 años para ser capaz de aplicar algo. No tiene sentido. Por eso la mayoría de los practicantes van a buscar sistemas, estilos o inclusive deporte de contacto donde se sientan capaces de llevar a la aplicación en menor tiempo. Lo que sucede, vuelvo y repito, uno debe aprender pocas técnicas y ser capaces de aplicarlas y poniéndolas a prueba. El Kung Fu surge con el tiempo, es decir, si yo el primer día hago este movimiento, el día número 100, si he sido constante en la práctica, este movimiento básico, tengo que ser capaz de hacerlo mucho mejor. Y a esto me refiero con las sutilezas propias de lo que es la esencia del Kung Fu, del boxeo chino, con sus características particulares. No tiene mucho sentido perder el tiempo practicando formas, practicando manos pegajosas, practicando esto y aquello, y después, como me siento desesperado, me siento apurado, termino peleando como otros estilos, no porque los otros estilos sean malos, sino directamente, ¿para qué practiqué Kung Fu y después a la hora de combatir recurro a otra cosa? Por eso mejor. Piensa cómo es tu Kung Fu y cómo podés con tu Kung Fu llevarlo a algo que te sea útil, operativo
en un tiempo prudencial. ¿Mm? Buena práctica.